Queridos hermanos, bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema fantástico, un tema que es de los más importantes de toda la Biblia, tanto para nosotros como para Dios. Se trata de la salvación. La salvación se puede explicar de manera muy sencilla, pero también todo su contexto, yendo profundamente hacia las razones por las cuales Dios nos quiere salvar y de qué necesitamos ser salvos, tiene mucha profundidad. Primero, necesitamos establecer cierto contexto para poder hablar de qué es la salvación. ¿La salvación de qué? Y para establecer este contexto, hablemos primero acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? La mayoría de personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir sobre lo mal que están los seres humanos, y eso es muy cierto. También es cierto que el vocabulario de la Biblia sobre este tema suena raro para la gente moderna, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva de la Biblia sobre la condición humana a menudo se ignora o se trata como algo antiguo y anticuado. Esto es realmente desafortunado, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico profundo, bastante profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento que es torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. El pecado es en realidad la más común de estas palabras en la Biblia, así que enfoquémonos en ella por unos minutos. El pecado se traduce de la palabra hebrea hatá y la palabra griega amartía. El significado más básico del pecado no es religioso en lo absoluto. Hatá simplemente significa fallar, no alcanzar el objetivo, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó un pequeño ejército de expertos en tirar ondas. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello a una gran distancia y no hatá, es decir, no fallar o no errar. O hay un proverbio bíblico que advierte sobre tomar decisiones precipitadas, porque es posible que hatá tu camino, tus decisiones, que falles tu destino. Entonces, en la Biblia, el pecado es un fracaso en cumplir un objetivo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Bueno, en la página 1 de la Biblia aprendemos que cada ser humano está hecho a imagen de Dios, un ser sagrado que representa el Creador y es digno de respeto. En esta forma de ver el mundo, el pecado es un fracaso en amar a Dios y amar a los demás al no tratarlos con el honor y la dignidad que merecen. Podemos ver esta idea en el famoso código de conducta dado a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifica formas en las que podemos fallar en amar a Dios. La otra mitad nombra formas en que podemos fallar en amar a las personas. El hecho de que ambos tipos de fallos estén combinados muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Es por eso que en la Biblia pecar en contra de las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a dormir con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un humano hecho a la imagen y semejanza de Dios es un fracaso en amar a Dios. Así que el pecado es un fracaso en ser verdaderamente humano. Pero hay más. Lo fascinante del pecado en la Biblia es que la mayoría de veces las personas están fallando, no lo saben. O peor aún, piensan que están teniendo éxito. Como cuando el faraón quiere construir la economía de Egipto y proteger la seguridad nacional. En su mente esto justifica esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno. Está totalmente inconsciente de que es un fallo bastante épico. O cuando el rey Saúl persigue al rey David por el desierto, tratando de matarlo. Él pensaba que estaba llevando un criminal ante la justicia hasta que se da cuenta de que él mismo es corrupto y dice, he pecado, soy yo el fracaso. Así que el pecado es más que solo hacer cosas malas. Describe cómo nos engañamos fácilmente a nosotros mismos y creamos ilusiones para redefinir nuestras malas decisiones como buenas. Entonces, ¿por qué somos tan malos jueces ante el fracaso moral y el éxito? La primera aparición de la palabra pecado en la Biblia ofrece una idea. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de ceder a esta bestial tentación de redefinir el bien y el mal según su propia sabiduría.
Ahora, Caín se enfrenta a una elección similar. Está celoso y enojado porque Dios ha favorecido a su hermano. Entonces, Dios le advierte, si no eliges lo que es bueno, Hatá está encima tuyo en la puerta tocando, te desea, pero puedes dominarlo. En estas historias el pecado o el fracaso moral se representa como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esta historia. La Biblia está tratando de decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia hacia el autoengaño, corre profundamente en nuestras venas. Está arraigado en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar para nuestro propio beneficio a expensas de los demás. Conduce a esta reacción en cadena de ruptura relacional. Y es por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe a Amartía como un poder o una fuerza que domina a los seres humanos. En sus propias palabras dice Pablo, somos esclavos del pecado. Incluso dice, el pecado vive en nosotros, de modo que las cosas que no quiero hacer, eso es exactamente lo que termino haciendo. Con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una descripción robusta de la condición humana. Es un fracaso en ser humano, que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fracasando. En ese impulso egoísta profundo que impulsa gran parte de nuestro comportamiento. Esta no es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos es muy realista. Por eso, en la Biblia, la historia de Jesús es una buena noticia. Se lo describe como el creador convertido en un verdaderamente humano, que no falló en amar a Dios y no falló en amar a los demás. Es decir, Él no pecó. Y sin embargo, asumió la responsabilidad por la historia de fracasos de la humanidad. Vivió para los demás y murió por su pecado. Resucitó entre los muertos para ofrecerles el regalo de su vida que cubre los fracasos. O en palabras de los apóstoles, Él no cometió ningún pecado, pero cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo correcto. En 1 Pedro 2:24. Y bueno, esta es la historia detrás de la palabra bíblica para el pecado. Y ahora que sabemos qué es el pecado, veamos cómo Dios trata con la maldad sin destruirnos. Todos anhelamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz, actúen con amor, justicia. Pero hay un problema. Algo nos impulsa a los humanos a causar constantemente estragos y destrucción en todo lugar. Y llamamos a esto maldad. Desde el punto de vista de la Biblia, la maldad arruina las cosas de al menos dos maneras. Hay un efecto directo de nuestra maldad, como cuando alguien roba a otra persona. Han creado injusticia, por lo tanto deben algo para arreglarlo. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque también se arruina el entorno de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño relacional, es como un vandalismo y también se debe arreglar eso. Ahora, muchas personas creen, oye, Dios es bueno, Él debería ser quien se deshaga de toda la maldad en el mundo. Pero, seamos honestos, la maldad que veo en todas partes allá afuera es la misma maldad que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y seguimos haciéndolo. Así que esto nos pone en un gran aprieto. Si Dios va a deshacerse de la maldad en el mundo, tendrá que deshacerse de nosotros primero. Y esto es lo que es tan notable de la historia bíblica. Este Dios es tan bueno que no solo se va a deshacer de la maldad en el mundo, sino que lo va a hacer sin destruir a la humanidad en el proceso. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, temprano en la historia de la Biblia se nos presenta esta práctica del sacrificio animal, que sé que parece extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia de Dios y de su gracia. Así que recordemos la historia. Soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal, este sacrificio, sea un sustituto. Simbólicamente está muriendo en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es expiación, que significa cubrir la deuda de alguien.
Pero hay una segunda parte de este ritual. Recuerda que la maldad también causa este vandalismo relacional. Y en la Biblia esta idea se describe como contaminar o manchar la tierra y hacerla impura. Así que el lugar, la zona. Así que el sacerdote simbólicamente lavaría el vandalismo rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando las cosas. Bueno, recuerden que esto es un símbolo y es un símbolo al que no estamos muy acostumbrados. La sangre representa vida y el rociado de la sangre es esta representación de cómo Dios está limpiando estas consecuencias indirectas de la maldad en su comunidad. En la Biblia este proceso se llama purificación. Y así el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Entonces, este ritual hace las cosas buenas entre Israel y Dios. Y más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. Y al ser perdonados, idealmente esto los impulsaría a convertirse en personas de amor y gracia. Ese es el ideal, ¿no? Pero no siempre sucedía así. El profeta Isaías, por ejemplo, habla mucho sobre esto. Abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto sin sentido, porque también permitían una gran maldad en su medio. Ignoraban a los pobres, a los oprimidos. Incluso los reyes israelitas distorsionaban la justicia. Pero Isaías esperaba el día en que un nuevo rey aparecería de la línea de David y trataría con la maldad, pero de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo y no solo serviría, sino también sufriría e incluso moriría por la maldad cometida por su propio pueblo. Y su vida sería ofrecida como un sacrificio. La expresión, eso está en Isaías 53. Esta es la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el Rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. De hecho, Jesús mismo usó las palabras de Isaías cuando dijo que vino para servir y dar su vida como rescate por muchos, y esa palabra rescate se refiere al sacrificio de la expiación. Así que, por todo el Nuevo Testamento, oímos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio expiatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos le debemos a Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte de este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan sobre la muerte de Jesús como una purificación. Y así escuchamos sobre la sangre de Jesús como un símbolo de su vida, teniendo esta capacidad de limpiar el vandalismo, la maldad, lo que ha causado alrededor de nosotros. Así, ahora nosotros podemos vivir en paz con Dios. Entonces este es el significado detrás de la muerte de Jesús, pero hay más en la historia. El Nuevo Testamento hace esta poderosa afirmación que la muerte de Jesús no fue final. Él resucitó de entre los muertos y así es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él vive para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores apuntaban todo el tiempo. Entonces, gracias a Jesús, los primeros cristianos dejaron de participar en el ritual de sacrificio animal, pero se le dieron nuevos rituales. Hay dos que Jesús enseñó a sus seguidores a realizar. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió al entrar en el agua, se convierte en esta conexión personal que ahora tienes con su muerte, y al salir del agua, por así decirlo, vuelves a la vida con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte y resurrección de Jesús. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, que es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó pan y vino para retratar su próxima muerte como un sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús tomamos el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Entonces, estos rituales nos recuerdan, ahora modernos, nos recuerdan que el amor de Dios nos animan a vivir una vida de amor y de gracia, pero hacen más que eso, nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que puede lidiar con la maldad de nuestras propias vidas y transformarnos en personas que llevan vidas de amor y de paz. Así que,
habiendo hablado acerca del pecado y de cómo Dios trata con la maldad sin destruirnos, ahora sí, vamos entrando y rozando cada vez más el tema de salvación. Hablemos del Evangelio. Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Y aunque muchas personas están familiarizadas con las historias individuales sobre Jesús y sus enseñanzas, estos libros tienen mucho más que ofrecer si los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con la narrativa bíblica general. Entonces, hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero, esta palabra Evangelio, ¿qué significa? Bueno, significa buenas noticias. Lo que plantea la pregunta, ¿buenas noticias sobre qué? En el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así que da la vuelta y confía en estas nuevas noticias. Así que las buenas noticias son sobre la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, esta es la manera en que Jesús resume toda la historia bíblica que conduce hacia Él. La historia comienza con Dios creando un mundo bueno y nombrando a la humanidad como su representante para gobernar. Pero luego los humanos se rebelan una y otra vez y llevando a un mundo de violencia y muerte. Y esto es un gran problema. Pero Dios está comprometido a hacer que esto funcione, así que elige a Abraham y su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios lleva a la familia a una tierra de abundancia para que puedan restaurar a todas las naciones a través de ella. Israel se convierte en un reino con reyes asombrosos como David, pero eventualmente Israel también se rebela y esto los lleva a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se estaba rindiendo. Él iba a venir personalmente y restaurar a Israel para que su justicia y paz pudieran extenderse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llama el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús dijo que estaba trayendo a Israel. Las buenas noticias de Jesús son sobre el reino de Dios. La nueva creación que estaba llegando para restaurar a la humanidad a su rol como socios de Dios en gobernar al mundo. Por eso el Evangelio tiene tantas historias sobre Jesús liberando a las personas de la muerte y de la enfermedad, junto con todas sus enseñanzas sobre la generosidad a los pobres, o el perdón, o el amar a tus enemigos. Jesús estaba invitando a las personas a vivir en el nuevo mundo de Dios. Entonces, este es uno de los objetivos principales del Evangelio: mostrar cómo Jesús está llevando toda la historia bíblica a su cumplimiento. Así que por eso los autores del Evangelio están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Como cuando, por ejemplo, Jesús nace en Belén, Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas y cita directamente a Miqueas. Estas citas son muy comunes, pero más a menudo los autores del Evangelio tejen frases bíblicas en la historia sin decírnoslo para que lo podamos descubrir por nosotros mismos, como cuando Jesús es bautizado y Dios anuncia de los cielos una voz y dice: tú eres mi hijo amado, mi hijo, mi amado, en ti me he complacido. Ahora, si investigamos un poco, encontraremos que la declaración de Dios mezcla frases de 3 textos bíblicos para identificar a Jesús como el hijo real de David, la descendencia de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. Los relatos del Evangelio hacen esto en cada página. Cada libro está constantemente mostrando cómo todas las historias bíblicas sobre Abraham, sobre Moisés y David y todos los profetas, todo apunta hacia Jesús. Ahora, ¿por qué hay 4 relatos diferentes? ¿No sería suficiente con uno? Bueno, la diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores del Evangelio ha moldeado y organizado sus historias sobre Jesús de manera diferente para que puedan enfatizar diferentes aspectos de él. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como un Moisés más grande. Así que ha agrupado las enseñanzas de Jesús en 5 bloques grandes, igual que los 5 libros de la Torá. Lucas destaca cómo Jesús es el siervo real de Dios del libro de Isaías, que trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo comienzo para la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios al presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahvé, el Dios de Israel, hecho humano, para hacer por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Esas son
realmente diferentes entre sí, pero cuentan la misma historia básica. Un hombre de la región de Galilea enseñando estas buenas noticias, pero que finalmente es crucificado como un criminal. Los 4 libros del Evangelio están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevó a la cruz, donde fue entronizado o puesto en el trono como el rey del nuevo mundo de Dios. Se le da una túnica, una corona y un cetro. Y mientras Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través de su amor y autosacrificio. Cuando resucita de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de una nueva creación. Así que los autores del Evangelio no solamente quieren que sus lectores conozcan las buenas noticias de Dios, sino que quieren que se conviertan en parte del Evangelio. Este Evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar en Jesús y seguirlo para poder participar en la nueva creación que Él comenzó. Entonces, habiendo hablado ya del pecado, habiendo visto y explicado cómo Dios trata con la maldad sin destruirnos a nosotros, y habiendo hablado de los evangelios, cómo se organiza la narrativa de Jesús, entonces podemos responder de manera sencilla qué es la salvación, cómo es ser salvos, de qué necesitamos ser salvos. Básicamente necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Nosotros mismos en nuestra naturaleza pecaminosa, habiendo tomado la decisión desde Adán y Eva de tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestro propio conocimiento del bien y el mal, apartado del origen, quien es Dios, necesitamos reconectar con Dios y volver a nuestro origen. Eso es en énfasis la salvación. Entonces, ¿cómo se es salvo? ¿Se puede ganar la salvación? Primero, se es salvo confiando y creyendo en el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Y Jesús casualmente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo se es salvo? A través de Jesús. Efesios 2, 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no puede ser ganada, solamente puede ser aceptada. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Solo aceptarlo, solo volver a casa como el hijo pródigo. Jesús da esta parábola que es súper clara acerca del corazón del Padre. Todo este tiempo, por muchos años, yo pensé que la parábola del hijo pródigo se trataba del hijo pródigo. Luego pensé que, bueno, quizás no se trata del hijo menor, sino que se trata del hijo mayor, o se trata de los 2 hijos de un padre. Pero ahora me doy cuenta, estudiando esto y viendo la narrativa, que lo más sorprendente de la historia del hijo pródigo no es que el hijo pródigo haya regresado y haya recibido todo lo que recibió, o no haya recibido un castigo por todas las decisiones que tomó, o que el otro hijo se dio cuenta de que vivió y pertenecía y tenía potestad sobre todas las cosas de su casa. Para mí lo más increíble de la parábola del hijo pródigo es ver el corazón del padre. En síntesis, la parábola del hijo pródigo es una parábola acerca de un hijo que literalmente, para esos tiempos bíblicos, le escupe en la cara a su padre y le dice: papá, para mí tú estás muerto, dame la herencia, dame lo que me corresponde, lo que es tuyo pero me corresponde a mí por ser tu hijo, y me lo voy a ir a gastar como a mí se me dé la regalada gana. Entonces el hijo pródigo se retira desde su casa. Obviamente le empieza a ir súper mal, empieza a caer en adicciones, se malgasta todo su dinero, se lastima mucho su corazón y su integridad en todo el proceso, hasta que, habiéndose quedado con absolutamente nada, habiendo malgastado lo que era del padre, él recapacita, estando en el fondo del barril, comiendo a la par de unos cerdos, la misma comida que los cerdos comían, y él dice: ¿cómo estarán en casa de mi padre? Ahí debería estar, es mi hogar, ahí me trataban bien, hasta los siervos de mi padre son bien tratados y la pasan bien en casa de mi padre. Yo necesito regresar a casa. Y el hijo pródigo toma la decisión de regresar, y yo me lo imagino en ese momento: ¿será que mi padre me va a recibir? ¿Será que en ese momento mi padre me va a mandar a matar por todo lo que he hecho, todo lo que he malgastado? ¿Cómo le dije que estaba muerto para mí?
¿Será que Él me irá a recibir? Y aquí entra lo más increíble de la historia, que cuando Él se estaba acercando, ni siquiera había llegado a la puerta, se estaba acercando y desde lejos, allá al fondo, se lograba ver la casa. El Padre había estado día tras día en la puerta, no solo con la puerta abierta, sino Él fuera, esperando a ver, no solo a su Hijo, esperando a ver la silueta de su Hijo, que a lo lejos se vería un día acercándose hacia Él. Y cuando lo vio, corrió, lo vistió, le restauró, le dio honor, le volvió a dar posición, le volvió a dar autoridad y mandó a hacer una fiesta porque su Hijo había regresado. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Solamente volver a casa, aceptar que el Padre nos está esperando, así como en esta historia, para hacernos una gran fiesta con el gran amor que Él tiene, y volver. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación no se trata tanto de nosotros. Sí, nosotros ganamos la vida eterna. Nosotros ganamos, para nosotros, en nuestra perspectiva y en nuestro punto de vista, ganamos lo más grande e inmerecedor que podemos imaginarnos, que es volver al Padre, restaurar la relación, vivir en el reino de Dios, ganar la vida eterna. Sí, nosotros ganamos esto, pero no se trata de nosotros, sino más del enorme, apasionado corazón de un padre que espera a su hijo pródigo, no por lo que traerá a casa, sino por quien es. Es el Padre quien le ha dado valor al Hijo y lo ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ganamos nosotros, pero se trata del corazón de Dios. Él nos da valor, nos otorga valor a nosotros. Y eso es lo más increíble. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Unas últimas preguntas acerca de la salvación, ya habiendo definido de qué es, de qué se trata y de qué necesitamos ser salvos. ¿La salvación se puede ganar? No, solo es algo que se puede recibir y aceptar. ¿La salvación se puede perder? Esa es una buena pregunta. A lo largo de varios siglos se ha debatido mucho acerca de puntos de vista si la salvación se pierde o no. Y para mí era un tema bastante polémico y veía muchos puntos de vista. Existen ciertas reales tendencias de pensamiento que vienen desde Martín Lutero. Un par de discípulos de él tenían pensamientos muy contrarios uno al otro. Uno de ellos es llamado calvinismo por Juan Calvino y el otro es arminianismo, si recuerdo bien el nombre, por Jacobo Armino. No recuerdo bien el nombre, pero bueno. Ellos dos tenían pensamientos diferentes hacia la salvación. Uno aseguraba que la salvación se podía perder y el otro pensaba que no. Después de ver el corazón del Padre, yo tengo la certeza, y dejo este consejo para cerrar este programa. Yo creo que la salvación no se pierde. Yo creo que el título de hijo, como dice Juan 1:12, aquellos que lo recibieron, aquellos que lo recibieron y creyeron en Él, se les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Yo creo que así como nosotros con nuestros padres, por más que hagamos mil y una cosas, sería muy difícil perder el título como hijos, en la mayoría, ¿no? Creo que no se pierde. Más sin embargo, yo vivo como si se perdiera. Yo creo que la salvación no se pierde. Conozco el corazón del Padre, en los años lo voy conociendo más y ese amor gigante que tiene por mí, no importa si yo me alejo, yo sé que Él me estará esperando en las puertas, sé que ese amor no se pierde, pero yo vivo no dándolo por hecho de que me ama, entonces me voy a hacer lo que yo quiera, sino vivo recibiendo ese amor y ese amor me inspira a dar.
me inspira a seguir, me inspira a buscar, me inspira a leer, me inspira más a conocer de Él, me inspira a amarlo a Él y amar al prójimo. Entonces yo vivo como si se perdiera, como que si dependiera de mí. Es un consejo que yo escuché hace mucho tiempo de esa pregunta, pero cuando uno se inunda y se enfrasca y se mete en buscar a Dios, esas preguntas pierden mucho valor y pierden mucho sentido. ¿Se pierde o no se pierde? El amor de Dios es grande. No hay nada que nos podría separar de Él, ni lo alto, lo profundo, ni lo alto, lo bajo, ni lo futuro, ni el pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podría separar de ese amor que nos ama y nos ha encontrado. Queridos hermanos, gracias por escuchar el programa de este día. Si tú estás en la edad sos un universitario o estás en el colegio, te invito a que nos sigas a la cuenta de los jóvenes aquí en CCI como Conexus CCI en las redes sociales. Y si estás presencialmente aquí en San Salvador, te invito a que nos acompañes todos los viernes a las 7:30 de la noche en el edificio CCI. Muchas gracias por escuchar este programa y nos vemos en la próxima edición.